con el repaso. Una vez más voy a compartir mi pantalla. Están viendo mi pantalla y vamos a abrir el Word. Entonces, vamos a hacer grande esto para que ustedes puedan ver. Ahora sí dice. El primer ejercicio que tenemos es que María puede leer 20 páginas de economía en una hora, pero también puede leer 50 páginas de sociología. Su materia es de la escuela. Bueno, ya. Ella pasa 5 horas estudiando. Dibuje la frontera de posibilidades de producción de María para leer economía y sociología. ¿Verdad? Vamos a tener esta frontera y vamos a tener dos. Como siempre, vamos a hacerla a mano. La resolución la subiré con gráficos más bonitos para que ustedes la vean igual. Entonces, vamos a dibujar el plano cartesiano. Ahí va a estar. El eje de las Y, que está en azul en este caso, va a ser las páginas de sociología. Acá vamos a poner, esto va a ser sociología, bueno, aquí vamos a dibujar. Esto va a ser sociología y acá va a estar economía. Muy bien, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que lee 20 páginas de economía en una hora. Y nos dicen que ella pasa 5 horas estudiando, es decir, que vamos a multiplicar este 20 por el 5, que nos va a dar 100. Entonces vamos a poner que 100 está por aquí. Mientras que lee 50 páginas de sociología también en 5 horas, es decir, que eso sería 250. Entonces, la curva de las posibilidades de producción para María, en este caso de leer economía y leer sociología, va a ser dada por esta forma. Acá sí. Negro. Muy bien. Y esa sería la forma de graficar la frontera. Ahora dice, ¿cuál es el costo de oportunidad para María de leer 20 páginas de sociología? Entonces, ya ustedes ya saben este tema de costo de oportunidad, que es lo que a qué renunciamos. Entonces, si ustedes le hacen esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? A ver. Entonces, a ver, estamos hablando de 100 páginas. Entonces, si me dicen que María lee 20 páginas de economía en una hora, ¿verdad? Y que puede leer 50 páginas en una hora también, y solo estamos hablando de 100 páginas. Es decir, que en sociología, ¿cuántas, eh, ¿cuántas páginas va a haber? ¿Cuántas páginas va a leer? 100 páginas de sociología. Menos. ¿A qué estamos renunciando? Si vamos a leer las páginas de sociología, es decir, que vamos a renunciar en leer las páginas de economía. ¿Verdad? Es decir, que aquí van a ir 60. Es decir, que aquí el resultado nos da 40. Entonces, ella está dejando de leer 40 páginas de economía por leer 60, por leer 100 páginas de sociología. Porque, sí, está claro. Bueno, no hay problema, sigamos. La segunda pregunta nos dice, los trabajadores estadounidenses y los japoneses pueden
producir cada uno 4 automóviles al año. Un trabajador estadounidense puede producir 10 toneladas de grano al año, mientras que un trabajador japonés puede producir 5. Con objeto de simplificar las cosas, supondremos que cada país tiene 100 trabajadores, ¿verdad? Entonces aquí dice construir un cuadro análogo al de la figura 1 para esta sustitución. Entonces vamos a hacer un cuadrito en el cual vamos a poner a Estados Unidos, acá vamos a poner a Japón, vamos a poner los automóviles y acá vamos a poner el grano. Que nos dicen que Estados Unidos y Japón van a poder producir cada uno 4 automóviles, pero nos dicen que, supongamos que cada uno tiene 100 trabajadores, es decir, que 4 automóviles por trabajador va a ser 400. Y acá también va a ser lo mismo, 400. En grano, acá va a ser para Estados Unidos 10 toneladas por 100 trabajadores, van a ser 1000. Mientras que para Japón van a ser 5 por 100, 500, ¿verdad? Ahora, ahora ya tenemos nuestro cuadro análogo. Dicen, para Estados Unidos, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir a un automóvil? Y el costo de oportunidad de una tonelada de granos. Para Japón, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir automóvil y cuál es el costo de producir una tonelada? Coloque la gráfica en un cuadro análogo al de la figura 1. Entonces, para recordar, para hacer este tipo de ejercicios, tenemos que tener en cuenta que este costo de oportunidad va a ser a lo que se renuncia sobre a lo que yo obtengo, ¿verdad? Entonces, que lo pongamos a un lado, ponerlo así. Entonces, en automóviles, Estados Unidos, ¿a qué está renunciando, verdad? Está renunciando a 1000 granos. Estamos aquí en este cuadrito de aquí. Este cuadro aquí lo bueno, estamos en el primer cuadro. Entonces, aquí va a ser la división de que, ¿a qué estoy renunciando yo? En el caso de Estados Unidos, a producir 1000 granos, ¿verdad? Entonces vamos a poner 1000 granos dividido para los 400. Esto me va a dar igual a ¿cuánto? A 2.5 si no me equivoco. Acá, bueno, sigamos con Estados Unidos. Mientras que acá, ¿a qué estoy renunciando? Estoy renunciando a producir los 400 automóviles dividido para los 1000 granos. Esto va a ser igual a 0.4. Muy bien. De igual manera, tenemos que hacerlo con Japón. Que va a ser lo mismo. Aquí estoy renunciando a 500 gramos de toneladas de grano, que va a estar dividido para los 400. Y esto me va a dar 1.25. Mientras que acá va a ser, en cambio, los 400 dividido por los 500. Muy bien. Entonces tenemos los costos de oportunidad. Aquí queremos decir es que estamos renunciando a 1000 unidades de 1000 unidades de grano para producir 2.5. A ver, un momento. En este lado de aquí
Este 0.4 se lo puede interpretar de qué manera, que en este caso Estados Unidos está renunciando a producir una unidad más móvil. Una tonelada más de grano por producir 2.5 automóviles, ¿verdad? Tengamos esto presente en la descripción. Ahora acá nos preguntan cuál tiene una ventaja absoluta, ¿verdad? Aquí vamos a ver dos términos, ventaja absoluta y ventaja comparativa. La ventaja absoluta la vamos a medir solo con estos aquí, con estos valores de aquí, sin nada más que hacer. Así con estos valores vamos a ver cuál es mejor. Mientras que la ventaja comparativa ya vamos a trabajar con los residuos que nos dieron estas divisiones. Entonces, nos dicen que la ventaja absoluta para producir, ¿qué país tiene ventaja absoluta para producir los automóviles y granos? En absoluta, como vamos a traer con estos valores, nos damos cuenta de qué cosa. Como ambos tienen los mismos valores en automóviles, no tienen ninguna ventaja absoluta, ya que para producir automóviles son los mismos valores, así que no va a haber ninguna ventaja. Mientras que para el grano sí va a haber una ventaja absoluta, ya que Estados Unidos está produciendo el doble. Entonces, automóviles eh, no existen. Mientras que los granos sería Estados Unidos. Ahora, ¿qué país tiene una ventaja comparativa? Comparativa, aquí vamos a ver cuál es mayor. En el caso de los automóviles, ¿cuál tiene mayor? Estados Unidos, ¿verdad? En este caso de una ventaja comparativa, Estados Unidos sí tiene una ventaja comparativa, ¿verdad? Porque el 2.5 es mayor al 1.25. Mientras que para el grano va a ser Japón. Japón sí tiene los granos automóviles, ¿verdad? Una pregunta aquí. Profesor, disculpe. Bueno, sigamos. En el ejercicio 3 vamos a tener que Pat y Chris comparten un departamento. Como es de esperar, la mayor parte de su tiempo lo dedican a estudiar, pero también disponen de cierto tiempo para realizar sus actividades favoritas, hacer pizza y limonada. A Pat le lleva 4 horas, demasiado, pero bueno, preparar un galón de limonada. Bueno, una hora, pero... Y 2 horas hacer una pizza. Chris, por su parte, necesita 6 horas para preparar un galón y una limonada y 4 horas para hacer una pizza. Entonces, de igual manera, tenemos que desarrollar una tablita para poder comprar bien los valores. Entonces, aquí vamos a poner a Pat y aquí vamos a poner a Chris. Acá vamos a poner pizza, limonada. Acá vamos a poner pizza de un cangrejo. Muy bien. Ahora, a Pat, para desarrollar una limonada, se lleva 4 horas. Mientras que para la pizza solo son 2 horas. Ahora, para Chris, por su parte, son 6 horas de limonada y de pizza solo son 4 horas. Muy bien. ¿Qué más te... ¿Cuál es el costo de oportunidad
para cada uno de hacer una pizza. O sea, solo nos vamos a enfocar en la pizza, la limonada la vamos a banear en este caso. Si igual copiamos esto, sin embargo, la limonada no va a participar en este ejercicio. Pero para hacer cálculo sí, es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad para cada uno de hacer una pizza? Vamos a hacer a lo que estamos renunciando, en este caso de 4 horas de hacer una limonada, dividido para las 2 horas que vamos a hacer la pizza, que en este caso sería 2 horas igual. Mientras que acá serían las 6 horas de hacer la limonada, dividido para las 4 horas que me lleva a hacer la pizza. En este caso, nos queda 1.33333, no, 1.5. 1.5. Este es el costo para desarrollar, para elaborar una unidad más de pizza. Se deben de eliminar dos de hacer las limonadas. Para Pat y para Chris, en cambio, sería para elaborar una pizza más, aunque a dejarnos de 1.5. Entonces ahora dicen, ¿quién de los dos tiene una ventaja absoluta de hacer pizza? ¿Verdad? En absoluta dijimos que iba a ser la que tenga mayor. Pero en este caso estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Tiempo es lo que tú estás gastando. No nos va a convenir, no nos va a no nos conviene, perdón, gastarnos más tiempo en desarrollar una pizza, ¿verdad? En este caso, el que tiene una ventaja absoluta va a ser Pat, ya que solo gasta 2 horas haciendo una pizza. Mientras que quien tiene una ventaja comparativa, ¿verdad? En hacer la pizza, asimismo, diríamos el que tiene mayor, pero como estamos hablando de tiempo, vamos a ocupar el que tenga el menor tiempo posible. En este caso va a ser Chris. Entonces tengan en cuenta que cuando estamos trabajando en unidades, vamos a elegir los que tengan mayores, ¿verdad? Los residuos también. Sin embargo, cuando hablamos de tiempo, siempre vamos a querer optimizar nuestro tiempo, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Entonces, por eso en este caso, Chris le gana en una ventaja comparativa, sin embargo, en una ventaja absoluta le gana Pat en la pizza. Esas fueron preguntas del capítulo 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco del capítulo 3, donde ya comenzamos a hablar de ofertas y demandas, ¿verdad? En este primer ejercicio nos dicen que es de análisis. Explique cada una de las siguientes aseveraciones utilizando diagramas de la oferta y de la demanda. Cuando una helada afecta a Florida, el precio del jugo de naranja aumenta en los supermercados de todo el país. ¿Quién se va a ver afectada ahí? ¿La oferta o la demanda? ¿Qué creen ustedes? Déjenme copiar este. ¿Quiénes creen ustedes que se van a ver afectados? Ya, este es nuestro diagrama base. Tenemos nuestra oferta o tenemos nuestra demanda. Nuestra demanda y nuestra oferta, disculpen. Cuando una helada afecta a Florida, ¿qué factor es un factor climático, ¿verdad? Al precio del jugo de naranja aumenta en los supermercados del país. Se va a aumentar, ¿a quién le está afectando? Le está afectando a nuestra demanda, ¿verdad? Va a estar afectando a la demanda. ¿Por qué? Porque va a haber mayores personas van a querer consumir ese dicho producto, por lo que se va a desplazar. ¿A dónde creen que se va a desplazar? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha.
En este caso, están haciendo los precios de los... A la izquierda. En este caso, nuestra demanda se va a incrementar, ¿verdad? Va a disminuir. Es decir, que se va a ir para acá. Ahora, esta de aquí va a ser nuestra demanda. Esta nueva de acá se va a desplazar hacia la izquierda. Lo que va a provocar, ¿qué cosa? Va a provocar un mayor precio y una menor cantidad. ¿Por qué? Porque como va a estar sufriendo una helada, está sufriendo una catástrofe, las cantidades de los productos va a disminuir y el precio va a subir. En este caso el jugo de naranja va a subir porque se están viendo afectados los precios de los insumos, ¿verdad? Porque supongamos que el jugo de naranja va envasado en una botella plástica y ya. Las botellas plásticas no se ven afectadas, es decir, que su precio va a ser el mismo. Pero el precio de fabricar el jugo de naranja, que en este caso va a ser la naranja, la materia prima, sí va a estar afectada por este lado. Entonces, por eso se van a disminuir las cantidades y se va a ver afectado el precio, va a aumentar. Entonces, bueno. Ahora tenemos que cuando hay clima cálido en Nueva Inglaterra, cada verano, el precio de las habitaciones de hotel en los lujosos hoteles del Caribe se desploma. ¿Qué va a pasar aquí? En este caso, la oferta, que hablo, Dios, la demanda, aquí es la oferta, perdón. La oferta va a sufrir un desplazamiento hacia la izquierda. Mientras tanto, acá vamos a hablar sobre la demanda. Ustedes tampoco no me dicen nada, pero bueno. ¿Qué va a pasar con nuestra demanda? Va a disminuir. Lo que va a provocar ahora que una menor cantidad de personas y un menor precio. Y por último tenemos que una pregunta ya de escribir. Nos dice, un incremento en la demanda de los cuadernos aumenta la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad de oferta, la cantidad ofrecida. ¿Qué creen que es ustedes? ¿Es verdadero, es falso? ¿Y por qué? Puede ser que sea verdadero porque ahí existe la escasez. ¿Ustedes creen que si estamos en la época de clases, ¿verdad? Ya digamos que nosotros utilizamos medios electrónicos, utilizamos cuerdas, pero imaginemos que tenemos hermanos pequeños primos. Cuando recién comienzan las clases, que son por el mes de abril, la demanda de los cuadernos es un incremento, ¿verdad? Porque se está desplazando toda la derecha, está yendo a mayor cantidad. Es decir, que el precio también va a aumentar entonces. Mayor es la cantidad, mayor es el precio. ¿Y qué va a pasar con la cantidad ofrecida? En este caso ese enunciado es falso, ¿verdad? Porque como se pueden aumentar los ingresos, también va a aumentar el deseo de consumir los libros. Entonces, por ese motivo, los vendedores estarán dispuestos a vender más libros y a un mayor precio, porque está siendo súper elevada la demanda de los cuadernos. Entonces, los vendedores van a estar dispuestos a vender más cuadernos porque saben que las personas tienen esa necesidad y por ese motivo también va a aumentar el valor de los mismos. Bueno.
Ahí en otro momento vamos a seguir. En cada uno de los acontecimientos que se menciona a continuación, identifique cuáles de los determinantes o de la demanda de oferta resultan afectados. También indique si la demanda de la oferta aumenta o disminuye. Después dibuje un diagrama y muestre el efecto del precio. Muestre el efecto sobre el precio y la cantidad de minivans, ¿verdad? Minivans son unos carritos, para ser más específico, el carro que utilizaron en Avengers, el portal cuántico, a que se transportan a buscar las gemas. Ya, esa es una minivan. Entonces, la primera acontecimiento que tenemos es que las personas deciden tener más hijos, ¿verdad? ¿Qué efecto está pasando con la demanda? Expectativas, número de vendedores, tecnología, precios de los insumos. En este caso estamos hablando de expectativas. ¿Por qué? Porque las minivan están con este punto de vista de que las personas deciden tener más hijos. Lo que ¿qué va a producir? Va a producir o sea, va a afectar a la demanda de las minivans porque va a aumentar. Es decir, que en este caso hablamos de expectativas, ¿verdad? Hablamos de la demanda y hablamos de un incremento, aumento. Ahora, una huelga de trabajadores siderúrgicos aumenta los precios del acero. En este caso, ¿qué acontecimiento está pasando aquí? ¿Qué está aumentando? Una vez más La le digo, oferta. los insumos, la tecnología, las expectativas o el número de vendedores. A ver, participen, díganme cuál creen que está siendo afectado ahorita. En este caso va a ser el precio de los insumos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la huelga de estos trabajadores está provocando que el aumento del precio del acero, que es con lo que se construyen los carros. Bueno, ahora ya no, pero en ese tiempo de las minivan sí. Entonces, aquí va a ser el precio de los insumos, de la oferta, que va a provocar esto un desplazamiento, aumentar la oferta. Ahora, sigamos. Los ingenieros desarrollan una nueva maquinaria automatizada para la producción de minivans. Los ingenieros desarrollan una nueva maquinaria. Estamos hablando de, ¿qué creen ustedes? De tecnología, ¿verdad? Ya que estas maquinarias van a optimizar nuestro tiempo. Es una tecnología. Mm, Espérense un momento. Ustedes sí me escuchan a mí, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí Sí, ya, ya, ok.
Ahorita recién las estoy escuchando a ustedes. Si ustedes me estaban participando, disculpen que no les estaba... Había muteado a todos ustedes. Pero bueno, ahora disculpen. Ahora sí, sigamos. Bueno. Entonces, a ver, sigamos. Ya dicen que sí están participando, esperemos que sí. A ver, estamos aquí, ¿no? Los ingenieros desarrollando una nueva maquinaria. Esto está relacionado con la tecnología. Puedo producir la oferta. Puedo decir que aumente. A ver, el precio de los vehículos deportivos utilitarios aumenta. ¿Qué se habrá afectado aquí? La oferta y la demanda. Mi competencia. Es decir, un bien sustituto. La demanda. La demanda, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál va a ser este efecto que va a tener conmigo? ¿Cuál va a provocar este desplazamiento? Los precios relacionados con los bienes, ¿verdad? En este caso, como se lo mencioné, va a ser el precio de los bienes sustitutos, ¿verdad? Precio relacionado con los bienes, en este caso, un bien sustituto. Sustituto va a ser la demanda, y mi demanda va a aumentar o va a disminuir cuando el precio de los vehículos aumente. Aumenta. Porque, a ver, si yo vendo minivan, ¿verdad? Y mi competencia suben los precios, ¿qué va a pasar con esos clientes de esa empresa? Van a buscar ahorrar su dinero, ¿verdad? Es decir, que van a tratar de venirse conmigo. En este caso, está bien, aumenta. Ahora, un desplome de la bolsa de valores reduce la riqueza de las personas. Ahora las personas no van a tener tantos ingresos. El ingreso es un factor que influye en la demanda, ¿verdad? Ya que las personas no van a tener los ingresos posibles para comprar los autos. Esto se ha afectado a la demanda, chao, lo cual provoca, ¿qué cosa? Si las personas no tienen dinero, ¿qué va a pasar con la demanda de los vehículos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a Disminuir. disminuir. Sí, ¿verdad? Va a disminuir. Bueno, si aquí no hubo ni unas preguntas, y en las anteriores también tenían preguntas, o todo quedó claro, porque no les escuchaba, de verdad, disculpe. Hay una definición exacta de ventaja absoluta y ventaja, la otra ventaja comparativa. Y ventaja absoluta. En la ventaja absoluta vamos a ver, se van a comparar, ¿verdad? De cuál de las que estamos analizando sea mayor. Hablando solo de términos de números, ¿verdad? Qué sé yo, en este caso estamos hablando de automóviles y granos. ¿Qué le conviene mejor a Estados Unidos? Automóviles o granos, le va a convenir más granos porque están haciendo de 1000, mientras que a Japón también le convienen granos. Sin embargo, si comparamos entre Japón y Estados Unidos, aquí es indiferente para ellos dos porque están produciendo lo mismo. Sin embargo, en grano nos damos cuenta que Estados Unidos tiene una gran ventaja absoluta sobre Japón. Vamos a ver sobre eso, valores sin modificar, tal como es. Mientras que una ventaja comparativa, vamos a ver qué es lo que el porcentaje o el residuo mejor, porque no estamos hablando en porcentajes, el residuo de los que ellos están perdiendo por producir tanto. En este caso, ellos están dejando de producir una cantidad de automóviles para producir 0.4 de grano. Así, de igual manera, ellos están
dejando a un lado de producir una de grano para producir 2.5. En este caso, entre Estados Unidos le conviene más producir automóviles, ¿verdad? Mientras que para Japón también va a ser automóviles, ya que su ventaja comparativa es mayor que la de grano. Y ahí es cuando yo les dije este ejercicio acá, que hablábamos de horas, que tenemos que tener en cuenta que las horas siempre vamos a tratar que sean la menor cantidad posible. Ahora hagamos otro ejercicio aquí de horas. Aquí de igual manera vamos a tener a otros dos países más, llamémoslo A y B nomás. Aquí está. Aquí vamos a tener países, aquí A y aquí B, y aquí ellos van a producir la tecnología, mientras que acá alimentación. ¿Verdad? Acá tenemos a hablar de horas. El país A va a designar 10 horas para la tecnología, el país B va a designar 20 horas en tecnología, mientras que la alimentación va a ser 5 horas y 8 horas. ¿Verdad? Entonces, aquí si les preguntan sobre la ventaja absoluta, ¿verdad? Absoluta, solo con estos valores, ¿qué van a responder ustedes? Tengamos en cuenta, primero tengamos en cuenta que en tecnología, es decir, que producen en tecnología, van a producir una computadora, mientras que para la alimentación va a ser 1 kilo de plátanos. ¿Verdad? Tenemos así. La tecnología es una computadora y la alimentación es 1 kilogramo de plátano. Es decir, que el país A, para desarrollar una computadora, se demora 10 horas, mientras que el país B, para desarrollar una computadora, se demora 20 horas. De igual manera, para el país A, para desarrollar 1 kilo de plátanos, se demora solo 5 horas, mientras que el país B se demora 8 horas. En este caso, ¿qué país tiene una mayor ventaja absoluta? Estamos hablando en horas. Pero estamos hablando en horas, chicos. El A. El A, ¿verdad? ¿Por qué el A? Porque el A está produciendo la misma cantidad. Ambos están produciendo una computadora. Si nos enfocamos en la tecnología, que es una computadora, ¿verdad? No nos están diciendo las características, nada, solo una computadora, sea cual sea la marca, sea cual sea su característica. El país A se demora solo 10 horas, mientras que el país B se está demorando 20 horas. Es decir, que en la ventaja absoluta va a ser mejor el país A. Y en alimentación, ¿cuál sería? A ver. El B. El A, el A. El A también. El A, ¿verdad? Porque son 8 horas en producir 1 kilogramo de plátanos y el país, en cambio, se demora solo 5 horas de producir 1 kilogramo de plátano. Es lo mismo, ¿sabes? Ellos tienen una ventaja absoluta, ya que están ocupando un menor número de tiempo. Ahora, si vamos a hablar sobre una ventaja comparativa, ¿verdad? Comparativa, vamos a hacer acá, vamos a copiar esto. Aquí vamos a ver comparativa. Comparativa. En el caso del país A, ¿a qué estoy renunciando? ¿A qué estoy renunciando yo? Es a lo que renuncio sobre lo que tengo, ¿verdad? El país A, vamos a compararlo en este caso tecnologías de ambos países y la alimentación de cada país.
¿verdad? Entre países. Sería 20, ¿verdad? Que son las 20 horas que ocupa el país B, sobre las 10 horas que ocupa el país A en producir la computadora. Sería 2. Sería 2. Sería 20 sobre 10. Sería 0.5. Que sería 10 sobre 20. Que sería 2.5. Que sería bueno, estamos así, ¿verdad? Aquí vamos a dividir lo que renunciamos sobre lo que tenemos. En este caso aquí sería 2, aquí sería 0.5, acá sería 2.5 y acá sería 0.4. ¿Verdad? Porque serían las 8 horas que yo tengo de alimentación, estoy renunciando a qué cosa? A las 20 horas de la tecnología. Acá a las 5 horas que yo tengo de alimentación, estoy renunciando a 10 horas de tecnología. De igual manera acá sería, para este cuadrito acá serían las 10 horas que yo tengo de tecnología dividido para las 5 horas que gasto en alimentación, y acá serían las 20 horas que yo tengo dispuesto para la tecnología dividido por las 8 horas que yo estoy renunciando a alimentación. Ahora, ¿qué pasa con el país A? El país A, ¿verdad?, está renunciando a producir una computadora por producir 2 kilogramos de plátanos, en este caso. Mientras que el país B está renunciando a una cantidad, a producir una computadora por producir 2.5 de plátanos. Y si lo vemos de otro punto de vista, ¿verdad?, que para producir 1 kilo de plátano, en este caso acá, para producir 1 kilo de plátano, dejar de producir 1 kilo de plátano, aumenta 0.5 la producción de ordenadores. Mientras que acá, dejar de producir 1 kilo de papa, 1 kilo de plátanos, le permite aumentar en 0.4 la producción de sus ordenadores. Entonces, el país A se debe especializar en ordenadores, ¿verdad? En este caso, el país A. Mientras que el país B se debería especializar en los plátanos. Y aquí es lo mismo que yo les mencionaba acá arriba, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de automóviles y granos, yo les dije que escojan el que tenga mayor. Sin embargo, acá estamos hablando otra vez de hora. Entonces no vamos a ocupar al país B, que está gastando 2.5 en horas, mientras el país A solo gasta 2. Es decir, que me conviene ser el país A, porque solo voy a gastar 2 horas en producir la tecnología, que en este caso es la computadora. Mientras que el país B y el país A está gastando 0.5 en la alimentación, que es la producción del kilo de plátano, mientras que el país B solo estaba gastando 0.4 horas de la producción. Es decir, que me conviene el país B. Pero a verlo, ahí sí quedó claro. O sea, siempre vas a dividir para el número de arriba, ¿no? Ajá.
Sigamos. Bueno, aquí estamos, como no la escuchaba, aquí hacemos los respectivos análisis, ¿verdad? Este es cuando una helada afecta a Florida, se va a afectar la oferta, ¿verdad? Ya que como está afectando al producto primario, el precio de los insumos va a afectar en la oferta. Lo que va a hacer un decremento, va a disminuir hasta acá. Cuando hay un clima en Inglaterra de verano, ¿verdad? La tensión de lujos se desploma, lo que va a producir que la demanda caiga. Entonces va a publicar un nuevo precio de equilibrio. Bueno, esto sí analizamos, hasta ahí fue que entramos a la parte de acá, que me dice que considere los mercados de las películas en DVD, ¿verdad? Los televisores en pantalla plana y los boletos de cine. Para cada par, identifique si son complementarios o sustitutos. DVDs y televisores de pantallas planas, ¿qué creen que son? ¿Se complementan o son sustitutos? Se complementa. Sustituto. No, pues son complementarios como lo dijo la compañera, porque si yo tengo un televisor para reproducir una película, bueno, ya me van a decir, no, porque no puedo utilizar Netflix, puedo utilizar Disney Plus, puedo utilizar, ya, es verdad. Digamos un televisor normal, no es un Smart TV. Entonces, para ver una película, yo necesito un DVD. Necesito conectarlo ahí, poner el CD y ver la película. Entonces, en ese caso, los DVD y los televisores sí son complementarios, como lo dijo la compañera. Vamos a poner las cenas. Ahora, el DVD y los boletos de cine, ¿qué creen que son ustedes? ¿Complementarios o Sustitutos. son sustitutos? ¿Y los televisores de pantalla plana y los boletos de cine? Sustitutos. También. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Ahora, suponga que un avance tecnológico reduce el costo de fabricación de los televisores de pantalla plana. Dibujo un diagrama para mostrar qué sucede en el mercado de los televisores de pantalla plana. Entonces, ahora vamos a copiar acá la base que tenemos. Este es mi precio, la cantidad, mi oferta y mi demanda, ¿verdad? Demanda es amarilla, la oferta, ay, caramba, la oferta es la amarilla y la demanda es la negrita, ¿verdad? Ahora, dice que suponga que un avance tecnológico reduce el costo de fabricación de los televisores de la pantalla plana. ¿Qué creen que va a pasar con la curva de la oferta? Se desplaza hacia abajo, ¿no? Sí. Esperen un momento, disculpe. Chicos, regálame un minuto nomás, un minuto. Estuvo bien lo que dijo la compañera, se desplaza hacia abajo. Ahora, dígame por qué se desplaza hacia abajo, pero espérense. Ahora sí, disculpen, a ver. Como dijo la compañera, la curva de la oferta va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está afectando aquí la curva de oferta? Al precio.
La tecnología, ¿verdad? La tecnología está afectando la oferta y va a decrecer, entonces sigue para abajo. Es decir que perdón, dijiste aumenta la oferta, ¿verdad? No, dije que, o sea, no dije eso. Es que no, si dijiste eso está bien, porque como está haciendo una nueva tecnología, esta tecnología, ¿verdad? Está reduciendo el coste de fabricación de los televisores, de la pantalla plana. En este caso, como esta tecnología es un beneficio para nosotros, lo que va a provocar es un incremento de la demanda. Por eso la oferta, por eso la oferta se desplaza hacia la derecha. Recordemos que la oferta incrementa hacia la derecha y cuando se va a la izquierda se reduce. Se reduce y acá aumenta. Ahora, en el siguiente caso que nos dan acá, nos dicen que dibuje dos diagramas más para mostrar el cambio, ¿verdad? Uno acá y otro acá. Dibuje dos diagramas más para mostrar cómo el cambio en el mercado de los televisores de pantalla plana afectó al mercado de DVD y de boletos de cine, ¿verdad? Recordemos que el DVD son complementarios, vamos a poner acá DVD. Los DVD son complementarios y los boletos de cine, DC, son, ¿qué cosa? Son sustitutos. Acá vamos a ver sustitutos y acá le vamos a poner complementario. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de estos bienes? Ya que recordemos que el desplazamiento de la curva de la demanda va a estar, un factor que va a intervenir aquí va a ser los precios relacionados de los bienes. Entonces, disculpe, un ratito, cuando baja el precio de un bien, en este caso está bajando el precio de los televisores. ¿Qué va a pasar con su complementario? ¿Va a aumentar o va a disminuir esta demanda? Aumentar. Va a aumentar, ¿verdad? Muy bien. Derecha, porque son complementarios, ¿verdad? Si están más baratos los televisores, la gente va a preferir comprar DVDs. ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a pasar en cambio con la demanda de los boletos de cine? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Ya que son unos bienes sustitutos. Disminuye. ¿Verdad? Va a disminuir en este caso. Vamos a ir por acá. Va a disminuir. Bueno, entonces, estas preguntas así siempre toman en el examen. Yo no sé cómo los profesores van a dividir su examen, si es el 50%. ¿Cuándo es su examen? Disculpen. El jueves de la otra semana.
Muy bien. Entonces, la próxima semana podemos hacer un repaso así más rápido, si tienen alguna pregunta puntual, de algún ejercicio o de algo que tengan que ver. Pero bueno, los exámenes siempre se dividen en dos partes, parte teórica y parte práctica, ¿verdad? La parte teórica siempre son preguntas así de responder cuál es la ventaja absoluta, cuál es la ventaja comparativa o selección múltiple, ahora que es por aula virtual. O también las partes teóricas también les pueden pedir esta parte de graficar qué momento se desplaza cuando se va a la derecha. Y la parte práctica siempre suelen tomarles ejercicios de oferta y demanda, el equilibrio, los impuestos que provoca el cambio en el bienestar social, en elección del consumidor. Ahora, ¿ustedes ya han visto monopolios y esas cosas? Sí, Ya han visto monopolios. Y impuestos también, ¿verdad? ajá, eso es antes de los monopolios, los impuestos. Ya, entonces, la cantidad del día de hoy, los temas de hoy solo quedan hasta aquí. El día de mañana vamos a ver impuestos y vamos a ver una introducción a los monopolios, a los oligopolios y a los monopsonios, creo que también ven ustedes. Pero bueno, entonces, el día de mañana vamos a ver impuestos y a ver cómo afectan todo eso a las pruebas de demanda y cómo cambia el precio de equilibrio y el bienestar social. Entonces, hasta aquí queda esto, chicos. Si tienen alguna duda, igual me avisen. Compañero, una cosa. Sí, cuéntame. En los últimos dos, por ejemplo, solo se mueve una curva. Por ejemplo, en el primero se movió solo la curva de la oferta y en el segundo la curva de la demanda. Sí, porque son los factores que influyen para este desplazamiento. En el último solo se movió la demanda porque están relacionados los precios. Como ya habíamos dicho antes, que eran bienes complementarios con el DVD. Cuando un bien complementario baja su precio, va a aumentar la demanda del otro. Mientras que cuando estamos hablando que la demanda, el precio de un bien sustituto baja, también va a reducir la demanda del otro bien. Ok, Ya. Entonces, hasta aquí queda este gran día de hoy, chicos. Igual ya el día de mañana vemos impuestos y la introducción a monopolios y oligopolios.